Muy buenos días a todos los participantes. Quien les saluda es el profesor Miguel Flores, promotor del programa Lima STEAM. Hoy, una vez más, en su tercera sesión, tenemos el taller muy innovador, taller de didáctica de la escritura, y para ello nos encontramos ya con nuestro ponente conocido, Juan Carlos Soto, a quien damos la bienvenida. Desde ya agradecemos a todos ustedes por su participación y su puntualidad. Bienvenido, estimado Juan Carlos. Juan Carlos. Estimado Juan Carlos. Vamos a esperar unos minutitos más. El ponente tiene unos problemas de conexión. Estimado Juan Carlos, te esperamos. Muy buenos días con todos. Estimado Juan Carlos. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Listo para empezar. Listo, estimado. Sí, adelante. Bueno, muy buenos días a todos los participantes. Esta tercera asistencia al taller por la contribución que hemos estado realizando a través de estos primeros 2 días y hoy el tercer día de taller, a la Municipalidad de Lima también por los aportes pues estar compartiendo la cultura pedagógica que sin duda nos ayuda cada día a mejorar como país. El día de hoy tenemos también un taller muy interesante, muy bonito sobre la escritura feliz, sobre las regletas Soto. Así que vamos a empezar. Estuve leyéndolos hace un momento. En el chat me comentaron que algunos ya tienen las regletas, los tienen en distintos moldes, en papel, en madera, y pues es muy bueno ya que vamos hoy a trabajar precisamente todo lo que hemos trabajado en el día 1, en el día 2, con explorar nuestras regletas, los trazos. Finalmente vamos a construir las primeras palabras y vamos también a realizar la representación de las letras. Así que voy a utilizar desde aquí una vista cenital, pero antes vamos a ver el panorama de aquello que hemos estado trabajando en estos primeros días para ver la importancia del uso de una escritura que sea multisensorial, la importancia de que los niños puedan tener, pues por supuesto, un primer encuentro que sea feliz con la escritura, que responda a la forma como ellos aprenden y cómo las regletas Soto y cómo el programa Escritura Feliz les puede ayudar y les puede sumar mucho en ese primer encuentro con la escritura y que sea feliz. Pues les había contado acerca de la importancia de una escritura donde los niños puedan tocar, puedan escuchar los sonidos que realizan con sus regletas, puedan también poder visualizar las regletas, si acaso también pues oler. Mientras más experiencias puedan, o mientras más sentidos estén comprometidos con aquello que nosotros intentemos que ellos descubran, exploren, relacionen, pues va a ser más significativa pues la experiencia de aprendizaje. Entonces aquí es donde radica la importancia de una escritura que sea multisensorial. Ya vimos y conocimos un poquito más acerca de las regletas, que son 11 tipos de formas diferentes de regletas. Hay regletas que tienen formas como de palitos, como de barras, que nos van a sugerir las formas de las líneas. Recordemos que la línea, aunque parezca un trazo muy sencillo, pues es algo muy
complejo de por sí tiene muchas cualidades, como por ejemplo la cantidad de líneas que utilicemos, la orientación de líneas que tengamos, el tamaño de las líneas, la cantidad, el orden, y todas esas nociones las trabajamos dentro de lo que llamamos nosotros en este programa pues preescritura. Tenemos también otro tipo de regletas que son las que tienen formas de curvas, que sugieren principalmente las formas de curvas, donde trabajamos con 3 tipos de regletas, y son las exploraciones que realizamos. Ahora, hay otras regletas que tienen formas muy particulares, como de un bastoncito, como de un círculo, otras que tienen formas de onda, y en conjunto forman las 11 tipos de regletas que nos van a ayudar para que los niños puedan construir de una forma adecuada y que tengan ese primer encuentro feliz con la escritura. También, pues lo que pudimos explorar en los primeros días es acerca de los fundamentos del uso de regletas, vimos la importancia de desde abordar las regletas desde un enfoque desde la neurociencia cognitiva y los campos que son multisensoriales. Vimos también desde la psicología, Arnold Gisel, y el desarrollo perceptual que tienen los niños, y también desde el enfoque, en este caso de psicopedagogía, con Jerome Brunner, acerca de cómo nosotros construimos conceptos matemáticos y su relación con las regletas. Aquí, en líneas generales, pues vemos la primera exploración que tenemos con las regletas, con las 11 formas, cómo los niños empiezan a darle un nombre a las regletas, empiezan a comparar, empiezan a ver que estas formas precisamente las podemos encontrar en la naturaleza, y luego realizan representaciones con las masitas, en este caso, y empiezan a explorar. Finalmente, aquello que han trabajado con el material concreto, aquello que han representado con las masitas, finalmente lo llevan hacia una parte ya simbólica, de acuerdo a las independencias segmentarias que tengan desarrollados, y pues a nivel de grafomotricidad los niños realizarán, en este caso, los primeros trazos, pero ya con un material, con una herramienta que les dé soporte acerca de la percepción que ellos tienen de escritura. Algo que quería comentar, esto va un poco más para los pedagogos, entendiendo que pues hay muchos papás que se encuentran también dentro del programa y quieren aprender cómo utilizar herramientas para que los niños aprendan a escribir de una forma feliz. Pues las regletas Soto y el programa en sí nos brindan muchas herramientas, ya que muchas veces partimos de que cuando los niños van a aprender a escribir, pues tienen que realizarlo siempre de la forma convencional, ¿no? Con sus manos. En este caso, lo que presentamos es la posibilidad de que los niños puedan trabajar de forma bimanual, utilizando las 2 manos, generando conexiones interhemisferiales a través de experiencias multisensoriales, y esto nos abre muchas puertas, ya que si revisamos en este caso en el currículo nacional, generalmente en nivel 1 o nivel 2 pues se encuentra un poco vacío en cuanto a estándares o en cuanto a desempeños, porque se parte de que los niños no pueden escribir de la forma convencional, y es correcto, aún no están preparados. En muchos sistemas como el finlandés, por ejemplo, recién empiezan a los 7 años el proceso de escritura, en este caso de posición cortical por el trípode. Sin embargo, con el uso de regletas les da la posibilidad a los niños que desde los 3 años puedan estar explorando, ¿no? Una forma de escritura que responda a cómo ellos aprenden. Y así vamos a poder tener esta vez evidencias. Espero hoy también compartirles un instrumento para que puedan ustedes evaluar a los niños de una forma muy práctica acerca de en qué etapa se encuentran de acuerdo al uso con las regletas. Y esto nos dará muchas herramientas para poder utilizar nuestras regletas. Son muy importantes los aportes que se realizó en este caso, por ejemplo, por Emilia Ferreiros, en cuanto a esa madurez perceptual que tienen los niños, esas hipótesis que dan los niños, y en las regletas pues vemos que les damos herramientas a los niños para que ellos puedan comunicar sus hipótesis y que aborden también la escritura desde un enfoque muy innovador. Y pues hasta aquí, para darle panorama general a lo que hemos estado realizando, vemos de que en el uso de las regletas hemos encontrado que hay 4 etapas, 4 dominios por los cuales nosotros tenemos que pasar para que los niños puedan tener un encuentro feliz con la escritura. El primero, el que realizamos, pues es el dominio de formas, de partes de formas, donde trabajamos con las regletas de forma independiente, una regleta a una regleta descubriendo. En la segunda etapa es donde ya trabajamos los dominios de formas propiamente dichos. Trabajamos, por ejemplo, formando ya estructuras compuestas, que pueden ser, por ejemplo, una cruz, puede ser una X. Utilizando nuestros bastoncitos, pues creamos como unos caminos diversos que más adelante pues llevamos ya etiquetando. En este caso podría ser una estructura como una E,
pero vamos realizando nuestros primeros trazos. Y eso se trabaja en el dominio de formas, ¿ya? En este caso, trabajando en conjunto las regletas y pues viendo qué imágenes ocurren y viéndolo desde como una totalidad. Finalmente, hacia donde nos dirigimos es al dominio de grupos de formas, donde vamos a trabajar con un lenguaje que ya sea más estándar, por ejemplo, con una estructura, un símbolo, en este caso, las formas del alfabeto, y pues también las palabras que vamos a trabajar. Es importante considerar aquí también que en la cuarta etapa ya, que es la formalización, donde todo lo que hemos trabajado, y vamos a ver ahora, en este caso representando las letras desde la A hasta la Z, formando las palabras, las sílabas, pues van a tener también mucha influencia con el método de lectura que utilicemos. Si bien es cierto que tanto el proceso de lectura y escritura son procesos que van de alguna forma paralelos, porque las áreas que están comprometidas cerebrales, tanto para lectura como escritura, no necesariamente coinciden siempre. Hay un punto en que vamos, sin duda, a tratar de juntar lo que hemos aprendido en el método de escritura que utilizamos y también en la lectura. Y aquí vamos a considerar si utilizamos un método fonético, acaso un método global, para poder abordar el proceso y pues para que los niños puedan trabajar de una forma adecuada en lectura y escritura. Y eso también hablaremos pues el día de hoy. En este programa que hemos visto en estos días, pues vemos que hay por etapas, donde se utilizan diversos tipos de materiales. Ya les había mostrado en la clase número 2 un tipo de carta pedagógica, pero son 5 tipos de carta y cada carta acompaña a los niños en una parte del proceso, ¿no? Así como en este caso los libros y las regletas. Y bueno, hasta aquí me quedo en la parte, digamos, como fundamentando. Aquí vemos el protocolo. El programa contiene pues diversos protocolos, contiene un protocolo de formas, contiene un protocolo de formación de palabras, contiene un protocolo de verbalización, porque se trata no solamente de que nuestros niños junten las regletas, sino de que puedan definitivamente a partir de la exploración que realicen, pues puedan comunicar ideas como la posición que tiene, o el tamaño de la regleta o el tipo de regleta que están utilizando. Entonces, esto es para ver en panorama las bases pedagógicas que sustentan al uso de las regletas. Ahora voy a mostrarles una vista que sea cenital, donde nosotros vamos a empezar a explorar nuestras regletas y pues a darles un uso que sea didáctico y que nos pueda ayudar en nuestro quehacer pedagógico y por supuesto en casa también para trabajarlo con los niños. Así que vamos ya a empezar. Y recuerden que cualquier duda que pueda surgir, pues voy a estar leyéndolo. Al final le voy a reservar unos 15 minutos antes de culminar el taller, pues para estar respondiendo algunas preguntas, ¿no? De forma general. A ver, lo voy a estar compartiendo por aquí. Y están viendo, igual me empiezan a confirmar en tiempo real que ya están observando los materiales, en este caso las regletas de escritura. El día de hoy voy a utilizar regletas de colores, además de las regletas también, en este caso, de madera, porque me van a dar también otras posibilidades, ¿sí? Entonces va a ser también muy interesante desde esa perspectiva. Habíamos hablado, les había comentado acerca de que nosotros en el programa tenemos un protocolo en cuanto a la formación de las letras. Si nosotros observamos, por ejemplo, en la tipografía del Word o en lo cotidiano, pues vamos a encontrar que hay muchas formas de representar la A. Hay muchas formas de representar la B, la C, etc. Este protocolo se encuentra en un alfabeto de imprenta en minúscula. Sin embargo, como les comenté desde el principio, no es que el objetivo de las regletas sean representar ni letras ni minúsculas, ni mayúsculas, ni cursivas. El objetivo de las regletas es que los niños puedan tener ese dominio espacial y finalmente cuando tengan ese dominio de que todas las estructuras son finalmente líneas y curvas y una mezcla a veces de líneas y curvas, pues puedan representar cualquier tipo de forma e incluso pues crear sus propias tipografías luego, ¿sí? Pero vamos nosotros a comenzar definitivamente con un alfabeto que sea estándar y que les permita a los niños tener ese primer encuentro feliz con la escritura. Vamos entonces a ver, vamos a recordar ese procedimiento que hemos realizado en nuestros primeros días. Lo primero que realizamos el primer día fue pues haber descubierto la estructura que tiene cada regleta, haber representado con las masitas cada una de las 11 formas y finalmente, de acuerdo a la perspectiva que nosotros vamos a tener,
con nuestras regletas, pues realizar nuestros primeros trazos, ¿no? En este caso de una línea que pueda ser mixta, de una línea, en este caso, que pueda ser recta, pero que tenga una orientación, en este caso vertical, y a partir de ello, nuestros niños han estado trabajando, y les muestro desde aquí, han estado trabajando pues la orientación, la posición, haciendo sus primeros trazos, conociendo las primeras regletas, reconociendo que hay regletas pues que tienen, que en la naturaleza pues representan lo que son la orientación horizontal o vertical en este caso, por aquí horizontal, luego también diagonal. Ahora, trabajando con cada una de las regletas, esto también es muy interesante, superponiéndole porque la idea es que encuentren la regleta en tamaño real y ellos puedan pasar con sus deditos. Esto se lo muestro para que puedan realizar también actividades así, donde sea un trabajo, en este caso digital, y luego que tengan esa oportunidad, si es que están preparados, en este caso, pues realizar sus primeros trazos. En este caso pueden realizarlo con crayones, ¿sí? O igual plumones que sean gruesos, o también con lápiz grueso, estos primeros trazos, ¿no? Estos primeros pasos aquí que hemos realizado, representación con material concreto, en este caso una escritura, ¿no?, en movimiento, son las principales. Luego vamos a ver que vamos a explorar cada una de las regletas. Igual, esta parte es muy convencional, ¿no? Buscando, por ejemplo, los dígitos de la gallina que busca los pollitos, pero los niños ya han visto esta línea y le han encontrado un sentido. O sea, no se trata de que presentemos de una forma abstracta la línea, sino de que antes los niños puedan haber observado esta línea en distintas situaciones como material concreto. Y recién para ellos, pues, tenga un sentido. Entonces, ese es el camino que vamos a seguir. El camino que les comentaba que era el enfoque de Brunner, primero material concreto, luego experiencias pictóricas y finalmente un trazo que pueda ser simbólico. Y lo mismo pues va a ocurrir ahora con esta regleta, pero ya en una posición que sea diferente. Luego, el siguiente camino que hemos realizado es pues ya con nuestras regletas, empezar no solo a trabajar de una forma aislada de las regletas, sino empezar a crear formas ya más complejas, que las llamaremos nosotros pues compuestas, que van a ser compuestas no estandarizadas, como una, en este caso una cruz, les mostraba también en su momento otra forma, y los niños van representando estas mismas estructuras dentro, dentro de actividades, por ejemplo aquí. Dentro de actividades donde ellos van a encontrar las representaciones, por ejemplo, y van a realizar los primeros trazos. Bueno, acá hay una forma de poder realizar esta representación. Aquí, por ejemplo. En este caso, trabajamos de forma aislada. Esto es como un molino, y los niños van realizando las representaciones de las astas del molino, ¿no?, a través de actividades, por ejemplo, que sean significativas para ellos, ¿no? Y van viendo cómo van girando. En otras hojas se encontrarán ya como las astas de un molino, pero ya en un sentido diagonal, en orientación diagonal. Y luego, con estas formas, es importante que observemos el camino, pues ya vamos a ir creando nosotros nuestros primeros trazos. Y esto es muy importante. Miren, y en esto nos quedamos en la clase anterior, donde realizamos nuestros primeros trazos. Primero siempre con material concreto. Uy, a ver, primero con material concreto. Tenemos precaución igual con los audios. Y es importante que los niños primero creen estas formas, ya asociándolas, y que observen primero estos trazos en material concreto y luego ellos empiezan a representar. Se darán cuenta que son muchas las formas que se pueden trabajar. Aquí trabajamos la linealidad, el concepto de linealidad, ¿no? Cómo se siguen en una secuencia, en este caso. Y miren, la cantidad de trazos que se pueden realizar con las regletas pues son muchísimos. Y luego que lo han trabajado con material concreto, recién hay la posibilidad de que lo puedan trabajar ya de una forma más abstracta. En este caso con las líneas punteadas, para que ellos puedan subrayar con su crayola, con su lápiz, pero lo han visto antes, ¿sí? Lo han visto antes, y esa es la experiencia significativa. Igual aquí, nos formamos con cada una de las regletas sobre nuestra mesa, las experiencias, y luego, pues lo llevamos hacia un trazo. Y miren aquí, les voy a
Bueno, en este momento les voy a compartir las experiencias con los niños realizando pues el trazo de regletas. Igual aquí, ¿no? La linealidad, la linealidad. Luego de que hemos realizado estos primeros trazos, pues vamos a trabajar las formas compuestas. Miren, formas que son compuestas. Igual realizamos nuestros trazos pictóricos con la masita siempre, luego con el trazo ya convencional, ya trazos un poco más complejos. Siempre tenemos que trabajar las nociones de preescritura, que muchas veces coinciden con las nociones de prenumérica. Por ejemplo, trabajar lo que es la secuencia, ya habíamos visto un poco de ello antes, donde trabajamos, por ejemplo, lo que es un palito grande, un palito chiquito, uno grande y uno chiquito, nuevamente uno grande y uno chiquito, porque luego estas ideas que estamos trabajando aquí nos van a ayudar para poder estructurar, por ejemplo, lo que es una T o una Z, y los niños van a reconocer la regleta, pues también a partir de esas ideas lógicas, ¿no? Cuando es grande, cuando es pequeño, cuando hay una secuencia, un patrón, y todo eso es muy importante. Eso también lo trabajamos dentro del programa y hemos visto, pues sin duda, muchas actividades que hemos realizado, o sea, el día de hoy. Con las reglas también se pueden representar los números, pero hay una parte, se los menciono porque hay una parte muy importante, porque también trabajamos la parte numérica. Cuando los niños empiezan a representar, por ejemplo, desde una palabra como mamá o pelota, pues sin duda está la noción no solamente de las formas que estoy utilizando para transcribir, sino también del orden que hay, de la cantidad de letras, ya entendiendo que cada palabra pues como un todo, ¿no? Y pues también representamos con nuestras mismas regletas y los niños empiezan igual a contar y a diferenciar, pues, en este caso, las cantidades. Esto es como un prerequisito importantísimo antes de que nosotros empecemos a representar, que es nuestro trabajo el día de hoy, representar, pues, las formas propiamente dichas. Entonces, espero haber hecho hasta aquí un breve resumen de lo que hemos estado trabajando. Ahora creo que sí puedo empezar con esta estructura de nuestro alfabeto estándar y ver que los niños ya tienen unas nociones, unos saberes previos acerca de las formas, y este alfabeto es solo, digamos, para nosotros, los adultos, papás, pedagogos, para que los niños, para mostrarles actividades. Sin embargo, no es tanto que le vamos a decir a los niños que representen esa forma. Ahora les voy a explicar cómo lo hacemos con los niños en el caso del trabajo. Esto es para reflexionar. Les comentaba de que hay regletas, o sea, de que hay formas que se pueden representar tan solo con una línea, con una sola regleta. Y habíamos encontrado en la clase número 2, por ejemplo, la L, la forma de la L, aunque no le llamamos L dentro del programa, sino a partir como forma. Habíamos encontrado también de que otra estructura, pues es la N. Profesor, ¿y por qué la N lo representamos, digamos, así, no? Tan solo como una curva. ¿Por qué no tiene, de repente, pues, la colita de la N? Y pues, esto lo vamos a ver luego. De hecho, también se encuentra dentro de las cartas. Sin embargo, hacemos de que el primer encuentro de los niños sea sencillo, ¿sí? A partir de ello vamos, desde un enfoque constructivista, pues vamos añadiéndole, en este caso, más caracteres luego. Así que estas son las primeras formas, la L, la N, luego encontramos también, en este caso, antes la forma de lo que decimos que es la C, y por aquí encontramos una más, que vendría a ser la U. Son las formas más sencillas con las que empezamos a representar con las regletas. Luego vemos también de que hay formas más complejas, por ejemplo, profesor, algunas se pueden formar ya con líneas rectas y líneas curvas. Para empezar, la B, profesor, está bien, pero también vemos que hay otras que se representan con regletas de diferentes tamaños. Miren, acá, esta, por ejemplo, aquí, que vendría a ser la representación de la R, pues utilizamos un tamaño diferente. Y vemos de que efectivamente no hay letras que son más altas, hay otras medias, hay otras bajas, y esto nos va a ayudar muchísimo a entender qué tamaño de regla utilizamos de acuerdo al protocolo. Esto es muy importante. Hay formas que van a ser más complejas, más complejas. Esto del protocolo es muy práctico de utilizar, sin embargo, la explicación es muy extensa. Pero en general hay formas que tienen formas, en este caso de líneas diagonales, como la X, como la Y, como la Z. Aquí la curva, por ejemplo, de la S tiene una forma diagonal. Y todas estas orientaciones pues, son un poco más complejas de percibir por los niños. Y es por eso que dentro del protocolo van al final.
no necesariamente porque la X, Y y Z van al final en nuestro alfabeto, sino porque tienen esta orientación que es diagonal. Ahora, ¿cómo empezamos a trabajar nosotros con nuestros niños? ¿No? Habiendo tenido en cuenta ya un panorama de que hay letras más sencillas de representar y formas más complejas de representar. En este caso, nosotros vamos a comenzar con nuestras cartas pedagógicas de tipo 1. Hay 5 tipos de cartas. Si observamos bien estas cartas, yo les envié un modelo tipo de cartas para que puedan ahí verlo con detalle. Si los observamos con detalle, cada una de estas cartas tiene aquí una línea, bueno, una representación con la regleta, para empezar. Donde si yo superpongo la regleta, me voy a dar cuenta pues que tiene efectivamente el mismo tamaño. Miren, aquí lo puedo, aquí también superponer. Tiene el mismo tamaño para poder realizar los trazos. Aquí también, bueno, voy a elegir las cartas, hay que empezar, esta también. Es decir, me permite descubrir el tamaño de la regleta. Esto es muy importante, o sea, están hechas en medida real para poder representarlas. Ahora, otra característica de que tienen las cartas pedagógicas es que tienen, por ejemplo, aquí un número. Si observamos, aquí se encuentra el 7. Esta carta que es la ñ, pues tiene un 19. Otra carta que es la G tiene el 21. Y están enumeradas en cuanto a su complejidad. Esto quiere decir que las cartas más sencillas, por ejemplo, aquí encuentro esta L que es la 2, esta carta N que es la 3, esta U que es la 4, y nosotros vamos a poder ordenar nuestras regletas en función del nivel de complejidad que hemos encontrado dentro del protocolo, por ejemplo. Entonces voy a comenzar yo, en este caso, con la 2, la carta número 2, para que estuve jugando el día de ayer con las cartas pedagógicas, así que voy a empezar con esta, que es la 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Le vamos a decir a nuestros niños, ¿habrá alguna forma, habrá alguna forma de las regletas, o alguna de tus regletas se parece a este dibujo que tengo aquí? Y esto es muy interesante, porque la pregunta nos va a ayudar a poder centrarnos como material concreto en un conocimiento o en un concepto en específico. Por eso yo les comentaba que al principio de las regletas no es necesario que los niños conozcan ni el nombre, de la letra, ni tampoco que conozcan el fonema. O sea, no es necesario. Puede que mi niño conozca de repente que esta es la letra N y está bien, o que sepa que es el sonido del fonema. Sin embargo, no es necesario. Esto nos permite centrarnos en lo más importante ahora, que es pues el tamaño. Entonces, nuevamente, tenemos una forma de enumerar las regletas. Esta línea verde también significa para poder orientar nuestra regleta en el espacio, por ejemplo. Esto sería nuestra regleta si lo llamamos un plano 3D, o aquí, esta sería la base, por ejemplo, de esta regleta. Para no confundir, en este caso de orientación, pues esta línea me indica que es la base de la regleta. Aquí el número de la regleta con la que puedo comenzar, comenzaría por el 1 en este caso. Esta sería la C, luego este palito que es la regleta. Y le preguntamos a nuestros niños cuál de sus regletas pues se parece. Y es aquí donde los niños empiezan a dar pues sus hipótesis. Habrá alguno que me diga pues se parece esta, se parece profesor esta, ¿no? Esta se parece. También me pueden decir que se parece esta, y etcétera, ¿verdad? Entonces ellos van a explicarnos por qué. Entonces nosotros vamos a comparar. Mira, si se parece. ¿En qué se parecen? Ah, bueno, se parecen en que, mire, tienen formas así como que como de una barrita, como de un chocolate, como el tronquito de un árbol. Ellos nos van a contar. Recordemos que si hemos llegado a esta etapa es porque hemos trabajado con estas regletas desde las nociones de preescritura, la orientación, hemos trabajado el tamaño, hemos trabajado creando formas, estructuras. Entonces tenemos un rico saber previo para que los niños puedan realizar estas exploraciones. Así que tenemos herramientas. Ellos nos pueden decir que se parece, por ejemplo, aquí no en su forma. ¿Y en qué no se parece? Ah, pues en su tamaño. Este es más grande y este es más chico. Interesante, ¿no? Cada niño nos dará, pues, los aportes que tiene. Igual, esta también. Y encontramos finalmente que hay una regleta que sí se le parece en tamaño, y pues podemos decir que esta regleta, ¿no?, es igual o se le parece, en este caso, muchísimo más por la estructura que tiene la regleta. Y esto es súper. Y hemos cumplido nuestro primer objetivo de reconocer las formas. Esto es importantísimo, ¿no? Ya que aquí estamos ya
viendo de que nuestros niños están considerando también la orientación de la regleta, que esto es muy importante, la cantidad de regletas que va a utilizar. Igual, si nos dice, por ejemplo, se parece esta, siempre preguntamos, ¿no? ¿En qué se parece? Pues se parece aquí en esta parte, y es correcto, ¿sí? Es correcto. Solo, por supuesto, que no son iguales, ¿no? Pero nos van a dar siempre la opinión acerca de las formas. Igual, yo voy avanzando algunas otras regletas, por ejemplo, encuentro igual con la 3, la regleta número 3, ¿a cuál de las regletas que tienes se parece este dibujo que tengo? Y pues, sin duda, aquí hay muchas posibilidades. Puede mostrar esta forma, igual que nos puede mostrar esta forma, y también esta forma que se encuentra aquí, con las regletas. Y al final, pues nuestros niños nos comunicarán, ¿no? ¿Por qué se parecen? Estas se parecen, sin duda, porque tienen aquí como redonditos, ¿no? Es una parte aquí como un círculo, ¿no? Y pues sí se parece mucho, se parece como una puerta, este también se parece como una puerta y una puerta. Ahora, ¿cuál será igual? Entonces, con nuestra regleta que tiene la medida exacta, pues vamos a ver de que si bien es cierto que se parece mucho, solamente hay una regleta que podemos decir que es igual a la regleta que tenemos. Y aquí nuevamente no nos enfocamos en que la regleta pues es la N, tampoco en el fonema, sino estamos centrándonos en las formas, lo cual nos da muchas posibilidades. Entonces esto es muy importante. Ahora, igual esta es la número 3, seguiría con la número 4, nuestros niños realizan la misma actividad, miren, con la 4, y luego continuamos, porque estamos trabajando con las regletas, con las formas que se pueden representar con una sola regleta. Aquí hay otra estructura, que es la número 5, donde vamos a observar ya que las regletas pues están trabajándose ya en conjunto, por ejemplo, aquí. En este caso en la representación de la O, miren. Y los niños observan aquí, el total es como un círculo, pero ven en las regletas, observamos aquí que tiene un número, observamos la orientación que tiene la regleta, y los niños van a reconocer con cuáles de las regletas se puede formar así como un círculo. Y miren, y puede ser esta opción, que bueno, que fue con la que comencé ahora, pero no es la única forma, miren, aquí hay otra forma, aquí hay otra forma de representar. Incluso pues, tenemos también esta forma de poder realizar la representación, ¿no? También hay algunos que se dan cuenta que profesores también se puede. Ah, interesante, ¿no? Utilizando estos dos bastoncitos. Pero nosotros vamos a determinar, al final vamos a explorar, ¿no? ¿Cuál es la que es igual a nuestra representación, en este caso nuestro dibujo con nuestras cartas pedagógicas? Miren, ellos van a superponer y por supuesto vamos a llegar a una conclusión, ¿no? De que esta es la forma que es igual. Y aquí está, lo pasamos con nuestros deditos. En el programa, por ejemplo, y para hacer un contraste vamos a ver de que también se encuentran en tamaño real, efectivamente, son iguales. Y vamos a ver cómo las formas se construyen. Y miren qué interesante. Realizamos la representación. Aquí está en este caso de la O. Construyen con sus dos regletas. Lo pueden superponer en tiempo real. Y al final, con este saber, pues van a realizar sus primeros trazos. Y los que hemos visto, en este caso del programa, sabemos de que incluso esto podemos hacerlo antes con masitas. O sea, antes con un material, en este caso moldeable también, ¿no? Para que la experiencia sea más significativa. Entonces, este es el camino que vamos a seguir. La parte concreta, la parte pictórica y finalmente una parte que es finalmente más simbólica. Estas representaciones son las que nosotros realizamos para empezar a explorar, pues, con nuestras formas. Y se dan cuenta que hay mucho que hacer. O sea, cada carta en realidad son muchas actividades. Podemos en cada carta pues, crear como una historia, crear un cuento, representarlas. Este otro tipo de carta pues ya tiene es la número 8, por ejemplo, y donde nosotros ya estamos viendo de que le vamos a pedir a nuestros niños que representen una figura que se parezca, pues igual. Y también hay muchas formas, o sea, el protocolo nos sugiere una, que finalmente es hacia donde vamos a llegar, pero este sería el protocolo, el que igual lo superponemos. Sin embargo, va a haber otras formas. Y en lo práctico, por ejemplo, muchos niños pueden hacer esto, ¿no? Reconocen como un círculo y pues colocan igual aquí y ya está.
¿no? Esta es otra forma de poder, en este caso, representar, ¿no? Y sin duda, pues también algunos pueden hacer esto y decir que se parecen. Pues, y pues también tiene mucha lógica y tiene mucho sentido, ¿verdad? Solo que a diferencia de que todas esas formas son correctas, son las hipótesis que tienen los niños. Y lo interesante es que vemos en tiempo real el conocimiento espacial que tienen los niños para poder reconocer cada una de las formas. Así si un niño de repente intenta realizar, por ejemplo, esta estructura, pero de otra manera, por ejemplo, se me ocurre a mí como un cuadrado por aquí, pues vemos de que de repente tenemos que trabajar así, por ejemplo, pues como que vemos que tendríamos que trabajar mucho antes nuevamente la forma de la regleta, ¿sí? Entonces, en tiempo real estamos viendo cuál es la madurez perceptual que tiene cada niño, ¿sí? Y esto es muy importante para poder trabajar. A ver, le mostraré unas cuantas regletas más, unas cuantas cartas pedagógicas más. Aquí vemos, por ejemplo, que se encuentran ya las líneas que son en orientación diagonal. Muchas gracias, estimado Miguel. Y miren, vamos a ver cómo podemos representar las regletas en tiempo real. Eso es interesante. Y luego, pues, si vemos en el libro, pues vamos a tener también la posibilidad de representar ya utilizando los trazos. Los niños realizan los trazos, pero antes han tenido esa experiencia, que es pues una experiencia multisensorial con las formas, lo cual nos da, sin duda, muchas herramientas. Ahora les muestro así, profesor, igual la X. Bueno, la X la hemos trabajado antes, pero como una estructura no estandarizada, solamente que ahora ya lo estamos trabajando como una estructura estandarizada. Igual, vemos la Z, por supuesto que tiene un número. Aquí encontré la primera carta, que es la 1, la C, la H también, tiene una regleta en particular. Por aquí también se utiliza esta que está aquí, y pues realizan los niños sus primeros trazos. Ese es el primer camino que realizan los niños para representar. Ahora, lo primero que hemos hecho nosotros aquí es representar utilizando, en este caso, reconociendo en el dibujo nuestras regletas. Hemos visto de que cada una de las regletas pues, nos da una experiencia muy significativa. Si vemos con detalle y les decimos, por ejemplo, a los niños, cuando el niño encuentra una representación como la B, por ejemplo, ellos lo que observan, cuando no tienen las herramientas para poder representar, ven un palito y un círculo. Y esto es correcto, o sea, es definitivamente correcto. Y miren, esto es como una metáfora que voy a hacer utilizando aquí la familia lógica. Si esta figura, por ejemplo, se llamase Pedro, si Pedro está parado, pues yo le llamo Pedro, ¿verdad? Si Pedro está echado o de cabeza, pues sigue siendo Pedro. Igual si fuese un elefantito y está parado, sigue siendo un elefante, de costado sigue siendo un elefante, hacia abajo sigue siendo un elefante, pues es muy lógico, ¿no? Y tiene mucha lógica. Pues esta misma lógica los niños utilizan. Los niños ven aquí un círculo y un palito. Eso es lo que ven. Entonces aquí también ven un círculo y un palito. Entonces es lo mismo, o sea, para ellos es lo mismo. Igual aquí un círculo y un palito. Un círculo y un palito. Entonces la misma idea lógica de que tenemos un elefantito o una persona que está de cabeza y sigue siendo la misma persona, ¿por qué esta figura, teniendo un círculo y un palito y volteado, tendría que llamarse de forma diferente? ¿Sí? Entonces, los niños es cuando tienen esa confusión, cuando le decimos, mira, esta palito y círculo es la B, pero cuando está el círculo y palito tiene otro nombre, y cuando se encuentra hacia abajo tiene otro nombre, y entran en confusión porque utilizan pues, el cerebro que es concreto, que es el que ellos tienen, a base de experiencias multisensoriales. Lo que hacemos nosotros con las regletas es que, por supuesto, cuando el niño va a verbalizar, cuando va a utilizar las regletas, en este caso para representar, miren, aquí tengo una P, por ejemplo, aquí tengo la representación de una Q, y ahora voy a buscar la de la B para poder brindarles mucho detalle aquí. No solamente se va a tratar de que nuestros niños vayan a representar, y diciendo, por ejemplo, el palito con la curva, y el palito con la curva, sino de que
pues establezcan un orden. Primero va a ser un orden intuitivo. Vamos a decir, primero el palito, por eso trabajamos antes el orden, y la curva. Y en este caso aquí, por ejemplo, es primero la curva y luego el palito. ¿Se dan cuenta? Ellos van teniendo a partir de lo concreto esa idea de poder trabajar el orden. Y esto lo vemos con más detalle en este tipo de cartas, que son las cartas de orientación, que nos ayudan muchísimo también. Aquí para dar un ejemplo muy concreto, por ejemplo, en el caso de la R, por ejemplo, ¿no? Por donde generalmente cuando uno escribe, por donde lo realiza, pues empezamos por aquí y luego realizamos, pues, en este caso, el otro trazo. Siempre el color, en este caso, que es el color madera, es el que el color madera es el que nos va a guiar, ¿no? Entonces empezamos con este trazo por aquí. Primero, bueno, el tamaño, y luego, pues, es el que sigue. Entonces, a través de actividades significativas, pues vamos explicando, ¿no? ¿Cuál va primero? Porque los niños para realizar el trazo en lo cotidiano podrían empezar así, ¿no? Primero este y luego este trazo. Y de alguna forma estaría realizado el trazo correcto, ¿no? O sea, estaría creada de forma correcta. Sin embargo, aquí luego los vamos guiando en que hay algunas regletas que vamos a utilizar primero y luego pues vamos a seguir un orden. Y esto nos dando las pautas, observen, la S también, cómo se representa, ¿no? También, por ejemplo, el H, también. Entonces, este tipo de cartas nos ayudan a complementar la orientación espacial. Ahora, hubo otra carta que yo les había enviado también, que es esta carta que es muy, muy hermosa. Son las cartas pedagógicas del tipo 2. Estas son las del tipo 1, con las que empezamos. Las del tipo 2 son estas de aquí, y las del tipo de orientación son las del 3. Pero aquí, ¿cuál es la importancia? La importancia. Ya habíamos trabajado, hace un momento ya habíamos trabajado en la representación con la masita, en el día 2, por ejemplo. Representamos con la masita nuestras regletas, igual aquí, las regletas que tienen solo una forma, pero ya cuando llegamos a representar ya formas más compuestas, como la D, por ejemplo, entonces nosotros podemos explicar aquí con la masita cómo se forma la D, cómo se forma, pero con el criterio que hemos trabajado con las regletas. ¿Cuál es el criterio? Pues que primero voy a formar con la masita un palito y luego voy a formar una curva. Y esto voy a colocarlo encima de mi carta pedagógica, de la D, con la masita. ¿Se dan cuenta? Entonces primero tenemos la experiencia que es concreta, con nuestra cartas número 1 y con las regletas la experiencia concreta. Luego una experiencia más moldeable con las masitas, con la representación. Y finalmente, pues podemos también trabajar la orientación. La orientación, afianzar esto. Cada carta me ayuda muchísimo en cada proceso. Sin embargo, igual podríamos trabajarlo con las cartas de tipo 1 nada más, pero es para tener en cuenta que, pues, en cualquier material concreto pictórico me va a facilitar siempre mucho más un proceso en cuanto a la explicación. Ahora, si observamos bien aquí los detalles, pues vamos a ver de que, si bien es cierto, aquí se encuentra la Q, y se encuentra la P, y se encuentra la B, profesor, pero en la práctica, no sé, la P está, la Q se encuentra hacia abajo, de repente la J está también hacia abajo, hay como letras que son altas, hay letras que son como medias, digamos, y letras que se encuentran, profesor, son bajas, ¿no? Por ejemplo. Y esto es muy importante. Entonces, nuestro primer encuentro con las regletas va a ser para reconocer las formas. Y ahora les voy a mostrar un tipo de regletas, de cartas pedagógicas, que también nos van a ser de mucha utilidad. Y nos va a ayudar precisamente para trabajar con este metaplano. Les había pedido de que puedan tener ustedes una plantilla, una cartulina, y en esa cartulina nosotros vamos a realizar nuestros primeros trazos. Ustedes tienen la regleta de la C, así que con la letra C nosotros podemos guiarnos para hacer aquí unos trazos, ¿sí? O nuestra hoja de color. Si tengo una hoja, pues igual me puedo guiar así, ¿no? Aquí tengo la C. Y esta letra me va a guiar para poder establecer esa relación de letras altas, medias y bajas. Así que los voy a esperar unos 5 segundos para que realicen ese trazo y les voy a traer ahora mismo las cartas pedagógicas de orientación espacial y donde vamos a aprender letras altas, medias y bajas. A ver, alistamos 5 segundos.
Bueno, ya pasaron los 5 segundos. Le voy a mostrar a ustedes estas cartas muy bonitas, que son las cartas tipo 4. ¿De qué nos van a ayudar, profesor? Miren, cuando hemos llegado ya a esta etapa del trabajo con las regletas, pues vemos que los niños ya reconocen las formas, ¿sí? Ya reconocen, profesor, esta forma es eh, esta forma la puedo realizar, por ejemplo, así, o con otros materiales también, o sea, con otras regletas llegan de una forma muy parecida, pero ya reconocen las formas, ¿sí? Han trabajado en tiempo real. Y esto es muy importante. Ahora lo que nosotros vamos a hacer, es trabajar en este metaplano. Este metaplano es un metaplano de orientación, como un cuaderno triple renglón, pero en tamaño real. Y también tiene pues la cualidad de que yo puedo, es como una pizarra, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, aquí realizar la representación de una E3, después lo puedo borrar. Entonces me da una esponjita nada más, ¿no? Y puedo borrar muchas veces. Así que muy bien. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es realizar aquí como vamos a reconocer cada forma, pero dentro de un plano, miren. Empezamos con la C, que es la más sencilla, y es nuevamente la número 1. Podríamos colocarlo en esta parte superior, en esta parte media, y en esta parte, por ejemplo, abajo, no inferior. Pero vemos en nuestra carta dónde se encuentra estructurada, pues se encuentra en la parte media. Entonces, ya vamos ubicando nuestras regletas, que de por sí en nuestro libro, en nuestro cuaderno, ya hemos representado incluso como un trazo, pero estamos trabajando ahora orientación. Se dan cuenta que viene desde un enfoque primero muy sencillo, luego cada vez vamos añadiéndole más elementos. Igual aquí, miren, otra representación de la L. La L, podríamos colocarlo aquí también, podríamos colocarlo de esta forma, pero nosotros vamos mostrarnos a los niños cómo en este caso, tenemos nuestra forma de comunicar, de forma estandarizada. Como lo vamos a encontrar, por supuesto, en los libros. Miren aquí, interesante. Profesor, y aquí ya se encuentra, por supuesto, la N, ¿no? Pero una N ya más estructurada. Miren, igual aquí, y le agrego, pues, un elemento. Súper. Y esto viene después. Por eso es que el primer día les comenté que no vamos a apresurarnos en realizar la representación de las formas, ¿no? Podemos pensar que, uy, ya empezamos por las representaciones y lo logramos más rápido. No, es un enfoque constructivista, donde tenemos que partir de, pues, experiencias, primero donde los niños construyan las primeras ideas y luego vayan construyendo las demás ideas y todo se conecte, ¿sí? Miren, pasaré solamente algunas. La representación de la A. Para esto nuestros pequeños tienen que diferenciar aquí que pues ya la estructura propiamente dicha, de acuerdo al alfabeto que utilizamos, pues el A, en este caso es un círculo y pues su colita. Profesor, pero podría ser luego también, por ejemplo, esta forma, ¿no? Pues también, o sea, definitivamente. Por eso les digo que no se trata de representar un solo tipo de forma, pero en el protocolo tenemos que tener un estándar para poder comunicarnos y poder tener un tema en común con los niños, ¿sí? Eso es lo importante. Y pues se encuentra ya dentro de un protocolo, sin duda, ¿no? Dentro de una posición entre tal. Bueno, esta es otra forma, ¿no? Interesante. Ahora, a ver, representamos, por ejemplo, la estructura de una D. ¿Cómo hacemos la estructura de una D? Pues igual, ¿no? Empezamos por la curva y luego realizamos la representación en este caso, el palito. Y ya está, esta representación. Buscamos, en este caso, la G. Miren, la G. Igual, voy a buscar la representación de, aquí, por ejemplo, la curva y luego esta parte de aquí. Y súper. Incluso podemos ir comparando, ¿no? Comparando aquello que hemos realizado. Aquí está, por ejemplo. No, bueno, la D está por aquí. Mira. Entonces nos va ayudando mucho el material para realizar las representaciones. Igual, aquí es donde, bueno, empezamos a crear las primeras formas, por aquí, diferenciar la Q de la P. Hay una forma de representar la Q. Y bueno, aquí voy a utilizar este otro tipo de reglas.
también acá. Entonces los niños van a estar comunicando. O cuando, por ejemplo, en este caso, cuando empiezan por la curva, o el palito de la curva, pero además en el espacio. Y si, por ejemplo, ven en una tipografía la mayúscula, o que se encuentra así, pues lo van a reconocer también porque se encuentra dentro de un libro, un cuaderno, y van a poder diferenciarlo poco a poco. Sí, pero empezamos con el protocolo. Vamos a ver, bueno, este es en general. Ya, en algunas partes, por ejemplo, observamos ya cómo se representa con las sílabas, por ejemplo. Está mezclando las sílabas. Les decía que la cuarta etapa va a tener mucho que ver con el método que utilicemos, ya sea un método fonético, un método global. Muchos al principio pensaban que el uso de regletas, profesor, es un método alfabético, es como que ya está, no sé, desactualizado. Y no, las regletas no son un método alfabético, ni tampoco fonético, ni tampoco global. Es un método de escritura multisensorial. Uno lo puede adaptar de acuerdo al método que utiliza. Yo también, si hay tiempo, les voy a dar esos detalles. Aquí estamos un poquito casi con tiempo. Les llevan las sílabas, empiezan a asociar. Aquí también, por ejemplo, empiezan a asociar, construyen. Y aquí es lo interesante, les mostramos cartillas de las formas, o incluso pueden ser cartillas cotidianas. Yo encuentro un letrero y les digo a mis niños que lo representen. O sea, ¿qué más real que algún letrero que miremos en la calle, una foto que hayamos tomado, ¿no? de un letrero, y pues representemos con nuestras regletas. Muy vivencial. Y al final, pues ellos empiezan a representar. Por supuesto que para llegar a esta etapa, pues hemos, sin duda, trabajado ya muchísimo antes con nuestras regletas, ¿no? Desde el principio, que es pues reconocer una sola regleta. Ahora yo quería comentarles algo que me parece súper, con lo que pues es que con las mismas regletas, claro que la ponencia del día de hoy, estos 3 días, tiene que ver mucho con, o sea, están relacionados a la escritura, pero también con las regletas podemos trabajar desde un método fonético, por ejemplo, y para eso utilizamos nosotros las fichas circulares de las regletas, y utilizamos en este caso las regletas más pequeñitas. En general, ¿cómo funciona? Pues ahora trabajamos con un esquema, por ejemplo, olvidemos que es como un triple renglón, imaginemos que es como una cuadrícula, así, por ejemplo, una cuadrícula, y ya está, que esta es nuestra cuadrícula, y le vamos a pedir a los niños que nos digan un sonido pero cotidiano, por ejemplo, cómo hace el agua, cómo grita de repente un monito, algo que ellos hayan escuchado y que reconozcan la idea del sonido. Luego vamos a explorar, por ejemplo, cuando los niños, esto es muy extenso el tema, pero en el caso de mamá sería, por ejemplo, a, por supuesto que antes trabajamos primero con las letras de un solo color y luego empezamos nosotros a trabajar los diversos sonidos. Por ejemplo, a partir de sonidos, y luego vamos distinguiendo dónde se encuentra no le llamamos la tilde, dónde se encuentra el acento, donde se encuentra el mayor acento en la vocal, pues lo vamos etiquetando, sin utilizar todavía las formas. Entonces los niños ya van asociando todo, trabajando de forma paralela, tanto la lectura como la escritura que vimos el día de hoy, y pues van, al final, con ese mismo material, trabajando los dos procesos, que al final se juntan en un momento. Esto solamente como mencionarles, porque sé que van a quedar algunas preguntas en cómo trabajamos el método de lectura, que lo pueden encontrar dentro de nuestro programa como lectura de colores también, dentro del programa. Bueno, me queda pues ahora hacerle algunas invitaciones, estamos a unos cuantos minutos. Quisiera invitarles a que puedan visitarnos en escriturafeliz.com y que puedan conocer un poquito más acerca de los programas que estamos presentando, ¿no? Quien les saludó, pues les saluda es el profesor Juan Carlos Soto Fernández, quien pues me encargo de dirigir junto con nuestro equipo 2 programas que tienen el objetivo de que nuestros niños pues tengan un primer encuentro feliz con el aprendizaje. En el caso de escritura, pues nuestro programa se llama Escritura Feliz, junto con las regletas Soto, y pues vamos a poder encontrar actividades muy interesantes, que sin duda pues se van a sumar, esperemos mucho. Y pues también el programa Tocando los Números, que busca que los niños tengan un encuentro feliz con las matemáticas utilizando los materiales. Y pues van a poder llevarse un cuento muy bonito si es que visitan también la página. Me queda agradecer a la Municipalidad de Lima por esta oportunidad de difundir la educación, de difundir las innovaciones,
y pues que todos hayamos, espero en estos días, aprendido herramientas y que los más felices, además de nosotros, sean nuestros niños, en clases y en casa. Estimado Miguel, muchas gracias por la invitación y a la Municipalidad de Lima. Muchas gracias a todos los participantes por estos 3 días tan bonitos. Muchas gracias a ti, más bien, estimado Juan Carlos. De verdad, esto ha sido una hermosa ponencia. ¿Qué digo hermosa? Necesaria ponencia para todos los estudiantes, ¿no? Porque a las finales, quienes son beneficiados de este innovador aprendizaje son nuestros pequeños desde 3, 4, 5 años, ¿no? Así es. Ellos son los beneficiados porque gracias a aprendizajes innovadores como los tienes, nuestra educación sigue avanzando, ¿no? Siempre cuando nosotros enseñamos, siempre ha quedado mejor y eso veo en ti, una persona que innova y que da su aprendizaje gratuitamente, señores, porque aquí nuestro ponente es parte de la Gerencia de Educación y Deporte como aliado, ¿sí? Pero lo hace ad honore. Te agradecemos infinitamente que tengas ese espíritu de bondad y de dar, ¿no? De dadivosa en el aprendizaje. Te agradecemos mucho, estimado Juan Carlos Soto. Yo sé que todos todos los docentes que están ahorita en presencia están opinando lo mismo. Y también muchas gracias a todos los que se han conectado, a todos los ponentes, agradecerles encarecidamente que se conecten desde muy temprano, un sábado en la mañana, mire, ve, cuando deberían estar de repente durmiendo hasta las 10, ¿no? Pero se levantan a las 8:30 y desde ya conectarse, desde ya muchas gracias y los felicito y de ese modo estamos haciendo patria, estamos haciendo un Perú que poco a poco está creciendo, ¿no? Que está creciendo y invitarlos para que sigan conectándose en estos aprendizajes. Hoy es la última sesión, ¿no? de este aprendizaje. Ya vendrán de repente buenos o nuevos, mejores talleres, ¿no? Ha sido un excelente, la verdad me quedo muy impresionado que haya estos talleres. Muchas gracias. Unas últimas palabras, estimado Juan Carlos. No, agradecer a todos por su participación y pues hemos tenido hoy la gran oportunidad de seguir aprendiendo y le hemos aprovechado, ¿no? Y pues unas bonitas, felices fiestas patrias para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, felices fiestas patria y que Dios los bendiga desde el programa Lima STEAM de la Gerencia de Educación y Deporte de la Municipalidad de Lima. Muchas gracias y que Dios los bendiga.